Hay cosas que Juan dinamizó y apoyó, que aquí hay algunos, lo que hablamos de que la gente en Andújar tiene mucha capacidad para el deporte. Yo, como lo sabéis la mayoría, yo me he dedicado a la gestión, y toda la gente que ha venido aquí, enseñantes, Juan Ciudad también, hasta el instituto, decía que Andújar, han dicho muchos años, que era una ciudad nacida para el deporte, con capacidad de trabajo, competitividad e iniciativa. Digo esto de iniciativa porque aquí hay algunos de los que formaron, porque no lo sabemos, porque Andújar fue campeona provincial de béisbol, y ellos a los béisbol, pues béisbol. Aquí hubo algunos que formaron, Fafi, Manolo Toribio, hermano de Paco, que no ha hecho deporte nunca, pues fue un sector, pues fue también al béisbol. Y luego fueron a Sevilla, y al año siguiente fue el campeonato de España en Madrid. Antonio era uno de ellos, y bueno, me acuerdo también de que falta a Mario Cabeza de Vaca, en fin, que fue una época. Pero hay una cosa más vamos a decir, más gorda. En aquella época, salían programas a través del Consejo, lo que era el Consejo Superior de Deportes, que antes era el Consejo Nacional de la Juventud, y Juan pues siempre estaba atento. Y mira tú por dónde hay un proyecto de promoción del hockey sobre patines. Y Juan, pues, todo lo que era cosas de estas, pues de momento. ¿Qué pasa? Que hay que buscar una cancha, y la que encontramos, digo encontramos porque a mí me llevaba de Lazarillo, o sea, que yo iba siempre con él. Lazarillo grande. Sí, Lazarillo grande, pero Lazarillo. Y encontramos la caseta tejabana de la feria, que era perfecta para el hockey sobre patines. Entonces, nosotros se ilusionó mucho porque además tenemos un entrenador, que vino aquí, un cubano refugiado que atendió al béisbol y atendió al hockey, lo teníamos todo, hasta la instalación. Y el material, había unos programas que nos subvencionaban. Total, que fuimos al ayuntamiento, bueno, ya fue al ayuntamiento a través de la zona local, creo que también fue Paco Criado, que era en aquel momento el jefe local, y claro, teníamos que poner lo que son los laterales, ponerlos de madera, y nos dijeron que no. Total, pues la verdad que fue una decisión muy grande, pero seguimos buscando, y entonces vimos el almacén municipal de los coches. Y eso dijimos, mira, ya tenemos el pabellón. Pues eso era la hostia, pues, todavía está ahí, ¿no? Bueno, yo después, incluso cuando que he estado 40 años, yo eso lo he reivindicado y nadie me ha hecho ni puto caso. Hombre, ahora ya tenemos instalaciones, pero cuando no las teníamos, bueno, pues mire tú por dónde nos dijeron que sí. Y ellos y unos cuantos más nos iniciamos de limpiar, de barrer y de fregar. Y de pintar los campos, ¿eh? Y cuando ya lo teníamos todo, pues dijo el ayuntamiento que no, que eso se iba a dedicar para los vehículos. Con lo cual, pues, la patada que nos dieron, entonces volvimos a los campos de tierra. ¿Vale? Digo que es una historia que a lo mejor no se conoce, pero que también estaba por ahí. Fue lo de Bebo. Pues también acordaros, también hoy está tan de moda el senderismo, salir al campo, pues en aquella época también aquí se promocionó, se creó que también un club, pero se promocionó el tema de las actividades al aire libre, lo que era orientarnos por la noche, por el día. No sé si os acordáis de los campamentos de Río Madera, allí aprendimos lo que ahora está tan de moda, pues también a través de la delegación pues organizó aquello. Bueno, esto es el tema de no me quiero alargar mucho porque yo creo también que había que decir muchas cosas más. Nos dio, la verdad que fue un palo lo del pabellón, pero bueno, seguimos con nuestro instituto, incluso estando aquí en el instituto ya estábamos en COG, hicimos un equipo de segunda división y teníamos que ir a jugar a Jaén porque aquí no nos dejaban jugar, ¿no? Luego, yo creo que tuvo una influencia grande, por ejemplo, que aquí nosotros, yo creo que Paco Carmona, que se dedicó a la educación física, Juan Ciudad a la educación física, y luego pues Alberto y yo pues nos dedicamos a la educación física, pero dentro del tema de la gestión deportiva, Alberto en Diputación y yo aquí en el Ayuntamiento. Digo que a nosotros por lo menos creo que de lo que estamos hablando nos influyó muy directamente porque seguimos el camino. Y luego ya nosotros también, aparte Paco y yo, Paco cuando se vino aquí, bueno, yo empecé antes, empezamos a entrenar voleibol y bueno, los resultados pues tuvimos también buenos resultados. Hay que reconocer también la labor de los profesionales del instituto,
porque antes de ello os acordaréis que esto de jugar la pelota era un problema. Entonces yo sé que él se ganó al claustro de profesores, lo dicho, como ha dicho don Gabriel, que le tenía un aprecio y Roque Lara, me acuerdo ahora, que decía: Juan ha revolucionado el claustro de profesores. Y los profesores empezaron a darle importancia a los que hacíamos deporte y nos cambiaban los exámenes, si os acordáis, y nos dejaban ir a los sectores y luego nos ponían los exámenes. Yo creo que también esa labor para nosotros fue muy importante, porque fue también darnos valor a nosotros. Y mira, es que esto es importante. Y yo creo que ahí Juan tuvo, bueno, fue, voy a repetir, importante, pero fue decisivo lo que trató de convencer. Yo, la verdad que no me quiero ya enrollar más, tengo aquí más, pero yo solo quiero darle paso a Juan, y yo creo que todos estamos de acuerdo, y decirle muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ti. Yo me he sentido siempre una persona afortunada, ¿qué queréis que os diga? Siempre he hecho lo que he querido. Entonces muchas cosas, cuando a las veces, muchas veces te dan premios, te valoran y tal, yo realmente no me considero, porque yo siempre hice lo que quise. Los que mucho más contacto hemos tenido, como con Paco, a nivel profesional, que hemos estado los últimos 25 años codo con codo en nuestro grupo de investigación, hemos hecho tantas cosas y tal, pero hemos hecho siempre lo que hemos querido, lo que nos ha gustado. Y antes de comenzar un poco a exponer el tema, que muy cortito, que nos traía esta mañana, quiero tener un recuerdo emocionado para los que no están con nosotros. Aquellos amigos y compañeros que nos han precedido y que realmente los recordamos con mucho cariño, y sobre todo esperemos que hayan sido capaces de reconducir todos sus elementos, en este caso negativos, por aspectos positivos para nosotros. También me gustaría tener otro recuerdo a los compañeros que hoy están convalecientes, tanto a Paquito Criado, a Paco Cáceres, a Julio Garzón, a Paco Fernández, porque evidentemente esto teníamos que haberlo hecho hace 25 o 30 años, porque uno no se muere con las damas nuevas. No creáis que la corbata que me regaló mi mujer el otro día es aprieta pero no ahoga. Entonces hay que intentar todo aquello que se pueda hacer y realizar dentro de los momentos correspondientes de la vida, hay que aprovechar. Y esto lo digo fundamentalmente porque a veces siempre nos acordamos de la gente cuando ya no está. Por eso este acto nos parece importante, el poder reunirnos aquí, un grupo tan numeroso de amigos y compañeros que compartimos espacios, tiempos y sueños. Y yo en ese sentido me gustaría decir que todos los comienzos son difíciles. Imaginarse yo, pequeñito, delgadito, le dije a mi padre y a mi madre que quería estudiar educación física, una carrera nueva que había surgido en Madrid, y que había que hacer unas pruebas físicas y que era bastante complicado al entrar. Cuando mi padre se dedicaba al mundo de la construcción, ya lo que quería que yo fuera perito aparejador. Para él hubiera sido mi padre, que conducía un camión, mi hijo hubiera sido para él, pero lo entendieron. Y yo me fui a Madrid, efectivamente, en aquella primera promoción, donde era tan selectivo el proceso, los que ya lo han pasado, como Juan Bautista o como Alberto, lo saben, pero en aquel momento era aún más duro, sobre todo porque era la primera promoción. Había 40 plazas, nos presentamos un montón de gente y solo entraron 29. Aquello implicaba en ese caso un compromiso que yo he tratado de llevar toda mi vida. Mis padres hicieron un sacrificio para que yo estudiara. Yo tenía que volcar eso en todo lo que hiciera y en todo lo que me propusiera. Cuando vine aquí, vine por casualidad. Yo la plaza que había pedido era Jaén, me la dieron en Jaén. Pero ese año ocurrió un hecho que fue que alguno que todos conociste de profesor, que don José Figuera pidió una excedencia para irse a Toledo. Y entonces el delegado provincial dijo: no, tienes que ir allí porque tiene que haber un titular para el tema de las actas y tal. Entonces yo vine aquí, me dijo: te vayas a un pueblo que es como el tuyo. La única diferencia es que el tuyo tiene mucho deporte y este tiene poco. Aquello me hizo a mí, me pinchó un poco, ¿no? Le digo: yo voy allí y yo tengo que hacer algo, tengo que mover y tengo que al menos sentirme útil para la gente y el tiempo que esté. Yo pensé que iba a estar solamente un año y luego volver. Efectivamente, llegamos aquí y nos comimos el mundo.
sobre todo porque erais tan entusiastas que todo lo que se proponía os parecía bien. Yo Pepe decía que la primera clase la di a quinto A, y le corrijo, fue a cuarto A. Hay aquí algunos de esa clase, de cuarto A. De cuarto A, efectivamente. A las 9 de la mañana, de una clase teórica y tal, para introducir el tema. Luego tuve quinto A, luego sexto B, etcétera, etcétera. Y propusimos y dijimos, bueno, vamos a hacer equipos y tal de algunos deportes, porque el deporte en aquel momento tenía un carácter ciertamente democrático, solo el fútbol. El resto tenía un carácter aristocrático, solo lo jugaban ciertos deportes los centros privados fundamentalmente, ¿no? Los que tenían instalaciones, el resto, los centros públicos carecían de ellas. Evidentemente, nosotros planteamos un intento de democratizar el deporte a través de socializarlo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues tratando de aumentar mucho la participación. Quizá por mi formación un poco universalista, tuvimos la oportunidad en el último año de carrera de estar un mes en la Universidad de Colonia en educación física con aquel grupo que era el que había protagonizado todo el programa de la Olimpiada de Múnich del 72, del año siguiente. Tuvimos también la oportunidad de tener algún profesor checoslovaco y algún profesor yugoslavo en nuestra carrera, y cuando nosotros le preguntábamos cómo conseguían ellos los éxitos y tal, ellos hablaban de la pirámide, ¿no? Que luego, muchos años después, en los entendidos, sabíamos que ese no era el proceso, pero para nosotros aquello nos llenó mucho. Decir, bueno, pues de la pirámide, si todo el mundo participa, seguro que los buenos están también ahí, seguro que se pueden sacar. Entendimos en aquel momento que ese 4 o 5% de la población española que decía que practicaba algún tipo de deporte, frente a los países del este, que hablaban del 30 al 35%, realmente había que ampliar la base. ¿Cómo lo hicimos? Pues jugando a todo. Recuerdo el otro día buscando en las fichas, encontré 11 equipos de voleibol juvenil el primer año, algunos nombres míticos, como el Atlético Liturgitano, cuyo capitán era Pepe Reca, el Al Ready, cuyo capitán era aquí don Manuel Ábrego, el SEA Oje, cuyo capitán era Nito, en fin, puntos suspensivos. Hasta 11 equipos de voleibol, 6 equipos de balonmano, 5 equipos de baloncesto. Iniciamos el béisbol, metimos el tenis, el ajedrez. Prácticamente cuando vi yo el programa de los juegos escolares tratamos de inscribirnos a todos en todo, el atletismo, etcétera, etcétera. Y aquello pues efectivamente fue una revolución deportiva dentro de lo que era el centro, porque todos los sábados empezábamos a las 9 de la mañana la competición local, hasta las 4 o las 5 de la tarde terminábamos de arbitrar para poder seguir al día siguiente. Y así sucesivamente. Fueron, en este caso, pues etapas que estos son como los primeros amores. El primer trabajo jamás se olvida. Imaginarse que yo entré el 13 de septiembre por la avenida de Madrid, que me trajo un compañero mío, Ángel Cachón, en su 5000 azul, me llevó directamente al hostal La Española, donde me esperaba el padre de Rafa, de Paco y de Paquito. Me estaba esperando allí, que para mí aquello fue ver la luz, ¿no? Que alguien te espere cuando tú llegas a un sitio, imaginara, ¿no? Llegas 21 años, asustadito, llegas aquí a ver qué pasa y alguien te abre su casa, te abre su puerta, te abre su familia. Aquello para mí fue encontrar en este caso pues el primer punto importante para asentarme dentro de lo que me consideraba parte de su familia. Voy a aguantar, no creáis que aguanto, que soy fuerte y aguanto, aguanto. Y así lo hicimos. El primer año ya vinieron los éxitos. A final de curso, claro, cuando el resto del mundo entrena poquito y nosotros entrenábamos todos los días, a todas las horas que podíamos, a todo, que llovía, pues nos íbamos al kiosco de la música que estaba cubierto y podíamos seguir machacando. No tuvimos mucha suerte con la primera dirección, afortunadamente no estabas tú, Paco, desafortunadamente para nosotros. Había alguien que nos cerró el vestuario, ¿te acuerdas? La primera semana nos cerró el vestuario porque decía que aquí había siempre habido gimnasia y nunca se habían manchado los vestuarios. Entonces yo dije, bueno, pero es que los chavales cuando terminan tienen que lavarse, tienen que asearse y echar agua en el suelo. No. Y cerró la puerta. Y como yo me puse gallito y tal, pues me dijo, y ahora voy a llamar a la inspección. Y me dijo Paco criado, tu padre me dijo, tranquilo, cuando le expliquemos lo que pasa no hay problema. Había unos 60 kilómetros de las carreteras de entonces, joder, pero en una hora estaba aquí el inspector. Y me llama el suegro de Paco Solá y me dice, don Juan,
que ahí está el inspector, que vaya usted al despacho del director, que ahí yo, asustadito con mi chándal azul allí. Mira, ¿no? ¿Qué ha pasado esto? Tal, explicando allí con mucho énfasis el director y tal. ¿Usted qué tiene que decir? Usted tiene que decir que si realmente la gente suda, tiene que lavarse. Y que sobre todo es una cuestión de higiene y también por respeto al resto del profesorado. Cuando estos niños llegan a su clase, pues evidentemente deben de estar limpios y aseados. Y además, lo más interesante es que tienen que llevar un peine. Ya se murió usted. Me dice, ¿para qué usted el peine? Digo, yo para peinarme el flequillo. Y dice, bueno, hemos terminado, me voy para allá. Y antes de yo llegar al patio estaba el vestuario abierto. Aquello fue una muesca en el revólver del director que me la estuvo guardando un tiempo. Y luego, íntimo amigo mío, años después, muchos años después, que coincidimos en el Padre Suárez. Muchos años después. Pero el segundo año volvimos a tener un punto importante. Fabián Maña fue el director. Y Fabián Maña entendió lo que estábamos haciendo aquí, los compañeros. Era difícil también el momento a nivel educativo porque se estaba aplicando la Ley General de Educación. Y eso implicaba que cada año desaparecía un curso. Yo cuando vine aquí ya no había primero, empezamos en segundo, que eran los del 60, compañeros Vico, Rafa y algunos más que eran del 60, y a partir de ahí iban desapareciendo un curso cada año. Eso implicaba que había profesorados que eran interinos que quedaban fuera, quedaban en la calle. O sea, había una revolución, una efervescencia bastante grande, sobre todo esos años a nivel... Pero entendían, como comentaba Pepe, entendían que lo que estábamos haciendo era interesante. Organizamos un grupo de profesores para entrenarlos por las tardes y a partir de ahí pues todo iba muy bien hasta que en el 74-75 me conceden en Madrid el cambio de expediente, porque nosotros habíamos hecho, cuando estudiábamos educación física, conseguimos examinarlo de magisterio y nos aprobaron prácticamente todas las asignaturas hasta que tuvimos que convalidar algunas. Y entonces creíamos que, como nos dijeron cuando empezamos a estudiar, cuando terminé y esto está todo solucionado, vaya a ser ya. Pues llegamos aquí y para que me recibiera el director tuve que esperar 3 días en la puerta. Yo me di cuenta, digo, esto es una María del Carmen María. Esto de la gimnasia es una María aquí. Y efectivamente, era una María y la convertimos entre todos en una Doña María. Hoy, 50 años después, podemos decir que el deporte ha calado en la sociedad. Estamos cercanos al 45-50%, porque hemos encontrado los dos focos importantes. El foco de la salud, no solo hay que aplicarlo a nosotros, los profesores de educación física, sino que otros profesionales han colaborado con nosotros, los médicos, los biólogos, los farmacéuticos, todo el mundo implica, hay que andar, usted tiene que andar, usted tiene que hacer cosas, implicando que la actividad física genera salud. Y un segundo foco es la ocupación constructiva del ocio. Ahí es por donde donde tenemos que luchar otra vez, esa es nuestra batalla. La conquista del ocio a través de la actividad física y no de actividades de tipo sedentario como se están implantando de nuevo dentro, incluso propiciados a veces por los centros escolares. Ahí nos queda todavía una batalla que ganar y que efectivamente llegará. Así que quisiera decir tantas cosas, pero creo que a nivel del audiovisual seguro que nos vienen muchas ideas de las que estamos, de las cuestiones que estamos abordando y de las cuestiones que están llegando. Dentro de lo que ahora cuando veamos un poco, luego si queremos pues podemos comentar alguna cosa. Sí, me gustaría también finalizar esta primera parte diciendo que ojalá el deporte se considere de una vez como una mayoría de edad. Lo hemos conseguido los profesionales a nivel curricular, a nivel profesional, incluso a nivel académico, pero nos falta un poco todavía a nivel social. La sociedad todavía no entiende que el deporte genera valores. A pesar de que el deporte per se no lo genera, sí genera el clima en el que se realizan esas actividades. Si analizamos el deporte desde un punto de vista estructural, no es ni más que un conjunto de técnicas, de tácticas, de estrategias e incluso los beneficios que para la salud pudiesen venir de la actividad, en este caso de la propia condición física, genera valores. El valor lo genera realmente el clima moral en el que se desenvuelven esas actividades. Yo tenía mucho interés en hacer esa segunda tesis por vosotros, porque decía, yo en muchas de mis conferencias decía, ¿qué fue de Baby Jane? ¿No? ¿Qué ha sido de ello? ¿No? Entonces me parecía interesante comprobar
realmente si aquellos años que estuvimos juntos, si aquellos sueños que compartimos, aquellos viajes, aquellos entrenamientos, tantos días, a tantas horas, si realmente había dejado algo más que lo que pueda suponer el contacto social de amigos y amigas que los que hemos compartido esos tiempos. Por eso me decidí a hacer esa segunda tesis, que algunos de los que estáis aquí tuvimos ocasión de estar juntos el año pasado. Y para mí fue corroborar aquello que a nivel teórico uno tiene en su cabeza, corroborarlo a nivel práctico. Y decir que el deporte, efectivamente, lo primero que genera es el respeto. Y lo dijisteis vosotros, más de 200 de jugadores que han sido campeones conmigo, más de 200, más de 20 entrenadores que han formado parte de mi staff técnico, más de 25 capitanes, algunos de los que estáis aquí respondisteis a aquella llamada. El segundo valor, el compromiso, tan importante en una sociedad como esta, tan individualista, que cada uno va a lo suyo, que no conocemos al vecino del cuarto, vivimos en el cuarto B, en el cuarto A no sabemos quién hay, y el tercero mucho menos, el compromiso. Y el tercero, la cooperación, el ser capaces de compartir un propio proyecto. Cuando eso te lo dicen más de 200, no estamos hablando de niños de 10 a 12 años, que para ellos eso sería por poner políticamente correcto, sino gente de más de 60 años. Eso realmente a mí me ha hecho consolidar mis propias creencias. Y si volviera de nuevo a empezar, seguro que elegiría esta misma carrera. Me fui a la universidad porque creí que en los institutos yo estaba sumando y consiguiendo adeptos para la causa. Pero en la universidad conseguí multiplicar las 20 promociones de profesores de educación física, de lo que sería magisterio. Yo he participado en su formación, he participado en la elaboración de sus programas y he participado en este caso en su proyecto de vida. Y una de las razones por las que me jubilé es porque la sociedad aún no entendió el valor del deporte. Aún seguimos todavía ahí en ese limbo que decía. ¿Por qué? Porque desapareció la especialidad cuando éramos el primer país de Europa que había instalado el grado de educación física. Pero como en Europa no había, en Europa era un maestro generalista el que daba la educación física, pues entonces volvimos aquí a la época de las cavernas. Y eso para mí fue un impacto negativo, por eso fue una de las razones por las que anticipé mi jubilación. Por supuesto, una jubilación entre comillas teórica, porque los que me conocéis sabéis que eso es difícil, desengancharse de este carro en el que nos enganchamos cuando teníamos 9 o 10 años. Así que quiero que veáis este audiovisual compuesto por entre todos vosotros y que realmente pasemos una jornada inolvidable y un encuentro de convivencia, y que realmente no esperemos tanto tiempo. Por eso yo puse al final del programa: espero que luego haya algunas propuestas para futuro, para el segundo encuentro deportivo. Así que aquí están mis amigos del alma, mi amigo Pedro, mi amigo Paco. Como yo, nos hemos sentido perdidos como Gulliver en el país de los gigantes. Yo muchas veces. Y no siempre hemos tenido la fuerza de David para vencer a Goliat, ni hemos sido tan astutos como Ulises para vencer a Polifemo, pero sí hemos tenido el entusiasmo de Jasón para encontrar el vellocino de oro, el vellocino que estaba en la virtud del saber, del querer y del poder. Os doy un abrazo con el alma. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, y en especial quiero saludar en primer lugar a mi amigo y compañero, porque hemos sido durante muchísimos años, Paco Toribio, el director el director del Instituto Viejo, del Instituto Nuestra Señora de la Cabeza. La verdad que hemos compartido docencia en diferentes centros, enseñanza, dirección, deporte. Él también fue concejal, hemos viajado mucho y tenemos muchísimas vivencias. Él sigue activo en la dirección del centro y yo sigo activo en otras facetas, pero la relación es constante. El hecho de estar aquí hoy tantísimas personas como estamos y con este aspecto, con esta apariencia que tenemos totalmente distinta a cuando empezamos,
pues tiene un hecho concreto, y ese hecho concreto es Juan Torres. Él ha sido el lazo y el nexo de unión. Dicen que algo tendrá el agua cuando la bendicen. En este caso, algo tendrá Juan cuando realmente tantísimas personas, tan dispares ya, porque algunos vivimos en Andújar, pero muchísimos tienen su vida, su proyecto de vida, lo tienen y lo han tenido fuera de Andújar, por tanto el reunirse aquí quiere decir que se está haciendo un esfuerzo importantísimo. Se ha hablado del deporte y por supuesto personas más doctoradas que yo en este tema y por supuesto Juan. Yo voy a hablar del hecho social que nos supuso aquello. Yo voy a hablar de mis recuerdos y de lo que supuso, de cuándo empezamos a cómo estamos aquí. Yo me crié en la sierra, más para allá del santuario. Yo vine directamente con 11 años al instituto. El Instituto Viejo tiene una característica para mí especial que no lo tiene el Instituto Nuevo y no lo tienen, por lo menos en Andújar, no lo tienen otros institutos. Yo lo recuerdo, lo he comentado muchas veces con Paco, aquí cuando entramos había masculino y femenino. Los patios de recreo estaban separados, las clases estaban separadas y bueno, vivíamos de esa forma. Si vivíamos de esa forma, estábamos así y luego ya solamente cuando yo recuerdo que cuando yo llegué a COU había asignaturas que eran mixtas, pero las clases seguían siendo separadas. Luego había unas asignaturas comunes porque ya en COU en aquella época se elegían asignaturas y había asignaturas mixtas. La verdad que era complicado en aquella época, algunos eran más habilidosos que otros, pero los que éramos más tímidos era más complicado ligar porque claro, en las clases tampoco se conocía a nadie y por la calle pues ya me contará. Entonces era más difícil aquella situación. Pero sí es verdad que en aquella época, en ese mundo que vivíamos, llegó una persona, que era Juan Torres. Previamente nosotros estábamos acostumbrados al patio de los profesores, solamente el patio de los profesores, estábamos acostumbrados a la distancia, estamos acostumbrados, yo personalmente, a recibir algún cogotazo de vez en cuando y, en fin, mucha serie de cosas. Y aquello era lo que había y lo que habíamos conocido. Sin embargo, llegó Juan y llegó una persona que nos montaba en su coche, que viajamos. Yo empecé el primer viaje y conocí la playa yendo con él. Una persona que compartía contigo situaciones, que te compraba el bocadillo, y una persona que te cobijaba un poco, pues como era, es decir, se salvaba esa distancia y te cobijaba un poco como lo que era y se preocupaba por ti. Incluso hablaba con los padres para que te dejasen, para que fueses, para viajar. Eso es un hecho ineludible en aquella situación. Cogió el voleibol, que es lo que me lo ha marcado, pero realmente podía haber cogido, el voleibol fue un instrumento, quizá podía haber cogido cualquier otro deporte. Es decir, el éxito para mí hubiese sido exactamente igual, cualquier otro deporte, porque la base o el motivo de distinción era él, era la persona, no era el deporte en sí. Luego después, lógicamente, pues hemos tenido esa situación. Yo realmente cuando jugaba en aquella época y estábamos, pues yo era bastante malo, ya lo conocéis, yo no apenas jugaba y si te echaban la pelota no veas, sálvese el que pueda. Pero realmente llegó una persona, y luego ya después colaboraron algunos más, como Pajares, como Pedro ya más posteriormente, como Ramos, Pedro Ramos, que no está. Pero había una serie de personas que estábamos allí, los jóvenes, y llegó alguien que nos dio salida a nuestro ímpetu, a nuestras ganas que teníamos de jugar, de divertirnos. No había móviles, televisión yo en mi caso no había. Nos íbamos los fines de semana a ver la televisión, así podíamos la película a la casa de alguien. Yo a la casa de mi amigo Ábrego iba algunas veces, cuando no eso. Y entonces llegó una persona que canalizó todas esas ganas que teníamos, toda esa vehemencia, todo ese ímpetu, nos brindábamos a todos, esa explosión que teníamos en aquella época todos los chavales y todos los jóvenes, pues hubo una persona que lo canalizó y lo impulsó hacia adelante. Luego ya después, como él bien dice, los éxitos, la entrega, el trabajo, la constancia, los éxitos estaban asegurados, pero fueron capaces de canalizar esa situación. Y posteriormente, pues verdad, yo posteriormente me gustó también el voleibol,
tenía esa situación. Junto con Pepe Menor, yo he estado 20 años, hemos estado llevando el voleibol, tanto en Andalucía como también a nivel de España, y la verdad que para mí han sido los 20 años más pletóricos y que más me he realizado en mi vida, aparte de la enseñanza, que yo ya sabéis que soy maestro, los años más satisfactorios para mí. Ahora estoy en la política, la historia dirá si son los mismos de satisfactorios, pero ahora mismo los años más satisfactorios para mí ha sido la enseñanza y el voleibol, el deporte. Una situación, el deporte, yo hacía la diferencia entre el deporte y la política o cualquier otro éxito. El deporte es la única cuestión que hay que puedes pasar del llanto a la gloria en décimas de segundo. De la derrota a ser campeón del mundo o campeón provincial o ganar un partido en décimas de segundo, en pequeños detalles, eso no lo tiene el deporte, eso no lo tiene nada en la vida. Las demás cosas se planifican, se trabajan, se tienen suerte, pero en el deporte, aunque hayas planificado, aunque hayas entrenado, aunque tengas suerte o tengas pequeños detalles, te llevan de la gloria al fracaso, de la alegría al llanto, del llanto a la explosión de júbilo. Y por eso tiene esa connotación tan importante el deporte, porque yo creo que no hay nada que lo pueda sustituir, el deporte competitivo. Luego está, lógicamente, el deporte recreativo, que todos debemos hacer, principalmente por salud, pero no por salud física, salud mental. Es decir, que tenemos que hacer actividad física y deporte. Por tanto, ese hecho que ha ido llevando, para mí, fue un éxito social y diferencial desde que empezamos en nuestra juventud, que empezamos aquí con muy poquitos años, y nos ha llevado hasta donde estamos. Ya cada uno tiene sus diferentes facetas. Es verdad que las edades que tenemos y el juntarnos aquí es un hecho, yo creo que muy excepcional, gracias a Pepe Menor y a Juan, que han sido los artífices, pero ha sido un hecho muy excepcional y no hemos tenido duda en estar aquí, y los que no han podido estar, pues también lo han hecho a través de los medios que gracias a hoy existen. Ya conocéis también a nuestro amigo también José Luis Criado, que será el próximo pregonero de la Romería de la Virgen de la Cabeza, y es el deportista que más veces ha corrido el París-Dakar, 33 veces. Y este año ha tenido un éxito impresionante con un camión ecológico que iba a unas velocidades impresionantes, ¿no? Por tanto, yo solamente estar agradecido a Juan, gracias Juan, porque en aquella época marcaste una diferencia que después otros la hemos ido llevando. Pepe y yo, que hemos estado en el deporte, en la educación, pues hemos montado a los niños, a las niñas, la hemos llevado, la hemos traído, han viajado, han ido a hoteles, hemos sido sus padres, hemos estado... Bueno, pues eso lo marcó Juan. Por tanto, yo siempre tengo que estar agradecido y en esta situación creo que doblemente, ¿no? Pero para mí es una gran satisfacción el que aquí estemos personas pues de muy distintas, bueno, todas las edades, pero muy distintas profesiones, que fijaros a qué edad nos hemos juntado, y creo que todos tenemos un denominador común, una gran satisfacción, un gran recuerdo de aquella época, y por tanto un gran agradecimiento a Juan Torres. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por el instituto, pequeño, hasta la tarde.